Perfecto, vamos a ver si esta nos sale mejor que la anterior, la clase, digo. A ver, vamos viendo, ahora sí vamos a hablar de integrales bueno, de integrales donde el integrando o la función con la que se integra respecto, vamos a suponerla de variación acotada y qué tiene que ver con lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y entonces, a ver, voy a tratar de situarnos en este contexto. Y entonces empezamos con dos funciones, una f minúscula y una f mayúscula. De la f minúscula solo suponemos que es acotada. De la f de la f minúscula suponemos que es acotada. La f mayúscula, la vamos a suponer de variación acotada. Este, Antes de seguir con lo que quiero decir, voy a decir un par de cosas. Entonces, como la f es de variación acotada, podemos definir su variación total, ¿no? O sea, la variación total de la función, que es esta b, que en realidad está asociada como con la f grandota, pero como no quiero estar cargando la notación y todo eso, espero que nadie se confunda y que digas, pues la única que es de variación acotada es esta, y entonces cuando hablamos de la variación total estamos hablando de la f mayúscula, ¿no? Y ya hemos discutido, esto es lo último que habíamos discutido, y también vimos que la f entonces se puede poner como la diferencia de b menos f, y estas ambas, cada una de ellas es una función no decreciente, ¿no? Y nada más para recordar un par de cosas, porque a lo mejor ya estamos muy desacostumbrados a estas. Acuérdense que si la función es no decreciente, estamos hablando de la integral de Darboux-Stieltjes, o sea, este es como en ese contexto. Acuérdense que probamos que para las funciones no decrecientes es lo mismo ser Riemann-Stieltjes integrable que Darboux-Stieltjes integrable, y de hecho la integral es igualita, ¿no? Pero no creo que lo vaya a usar, nomás voy a usar esto. Y aquí puse cómo se define la suma superior y la suma inferior, nada más para que pues, lo recordemos. Y ahora sí entramos en materia, ya que estamos todos ubicados en este contexto. Y entonces el teorema que queremos demostrar es el siguiente. Lo voy a escribir. Ay, a ver cómo se escribe eso. Decimos que f es, bueno, tenemos que f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f. Ahora respecto a la que estamos integrando ya es una función de variación acotada, ¿no? Estamos siempre en el contexto de arriba. Y sí, solo sí, sí y solo sí, f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a b, y f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a b menos f. Y entonces, a ver, antes de, uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué estoy yo tratando de probar un teorema de este estilo, no? Suena como raro si uno lo ve así nada más solito, pero voy a decir un par de cosas. Antes de meterme en la prueba y todo eso, voy a decir un par de cosas que son importantes que uno debería de enfatizar en este momento. Fíjense que como las funciones tanto b como b menos f son no decrecientes, entonces integrar con respecto a Riemann-Stieltjes es lo mismo que integrar con respecto a Darboux-Stieltjes. Y esta integral es como más agradable, según yo. Este, Espero que sí lo hayan notado. La integral de Darboux-Stieltjes es como más agradable, más manejable, si lo quieren decir de esa manera. Y entonces yo empezaría diciendo, pues fíjate que este teorema, en realidad lo que me está diciendo es que yo podría sustituir aquí, en lugar de poner Riemann-Stieltjes, podría poner Darboux-Stieltjes en ambos casos, ¿no? Y entonces, pues uno dice, bueno, una de las ventajas de este teorema es que si yo quiero integrar con respecto a esta función f mayúscula de variación acotada, es suficiente integrar 2 en el contexto de Darboux-Stieltjes, ¿no? Otra vez, esta f ni siquiera entra en el contexto de Darboux-Stieltjes, ¿no? Porque no es una función no decreciente.
es nada más de variación acotada, pero lo que me está diciendo es que yo puedo reducir esta integral a dos que podrían ser más agradables en cierto sentido, o más fáciles de calcular, porque de hecho, como ya se habrán dado cuenta en la clase, para integrar con respecto a Darboux-Stieltjes tenemos como más herramientas que la integración de Riemann-Stieltjes. No sé si lo vean, pero bueno, esa es una de las primeras cosas. Una de las segundas cosas por las cuales es importante este teorema es que, ay, ¿cómo lo digo? Déjenme pensarlo un segundo, lo voy a decir así, es que si uno desarrolla una teoría para funciones de este estilo, es decir, crecientes y la integral es con respecto a Darboux, entonces toda esa teoría se puede traspasar a una teoría de funciones, de integración con funciones de variación acotada. Recuerde usted que cuando uno está integrando con respecto a Darboux-Stieltjes, pide que esta función de aquí adentro sea una función no decreciente, ¿no? Entonces, ni siquiera tiene sentido preguntarse por la integral de Darboux-Stieltjes para esta f, ¿no? Entonces, como habíamos dicho hace mucho tiempo, esta teoría de integración como que es un poco más general que la de Darboux, pero lo que está diciendo aquí es que si estás en el caso de una función de variación acotada, entonces tú puedes resumir o decir, pues si ya estudié todas estas, puedo decir un montón de cosas de estas porque están relacionadas por este teorema. Sí, más o menos, se entiende cuál es la filosofía. Y esa es como la filosofía. Al ratito, bueno, no sé si al ratito, pero o la próxima clase, damos un ejemplo específico, ¿no? De qué podemos decir, por ejemplo, qué podemos decir acerca de la integrabilidad de una función si ya sabemos cosas de esta integrabilidad. Y de esta sí sabemos cosas porque vimos varias cosas en clase. De estas no hemos visto mucho, creo. Pero bueno, luego doy un ejemplo de eso. Y eso sería como la motivación del teorema, ¿no? Estamos extendiendo, cuando definimos Riemann-Stieltjes dijimos, pues como que estamos extendiendo un poco más la teoría, pero de hecho, para las funciones de variación acotada, toda la teoría que uno tiene de Darboux-Stieltjes se puede pasar a Riemann-Stieltjes con funciones de variación acotada. Bueno, ya lo dije muchas veces, no es que los quiera aburrir, solo lo quiero enfatizar. Y ahora voy a hablar de la demostración del teorema sin demostrarlo, ¿eh? O sea, bueno, voy a hablar de la demostración del teorema. Híjole, ¿qué quiero decir? Sí, quiero decir lo siguiente. Entonces voy a poner por aquí una cosa que voy a poner en rojo. Entonces aquí le voy a poner. Si yo fuera un libro, escribiría aquí lo siguiente. Bueno, si ustedes leyeran un libro, escribirían lo siguiente. Pues basta demostrar que si f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f, entonces f, esta es f minúscula es Darboux, bueno, sí, Darboux-Stieltjes integrable con respecto a b. Y lo voy a poner así y voy a decir un par de cosas. La primera cosa que quiero decir es, esto es lo único que hay que demostrar. Y voy a decir por qué. Y después voy a demostrar lo rojo, ¿no? A ver, entonces, si uno ya supiera lo rojo, suponte por un momento que ya sabes que lo rojo es cierto, entonces dices, pues ya acabé. Porque si yo fuera a demostrar el teorema, suponiendo otra vez que lo rojo es cierto, pues dirías, a ver, la ida, ¿no? Si f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f, lo rojo me daría, la voy a poner aquí, el cuadrito rojo me diría inmediatamente que, el cuadrito rojo me diría inmediatamente pues que f es integrable con respecto a Darboux-Stieltjes de b, ¿no? Eso me diría el cuadrito, porque estoy suponiendo esto y entonces tengo este antecedente y entonces si lo rojo fuera cierto, pues ya tengo esto, ¿no? Y entonces ya tengo esta parte de aquí. Nada más me faltaría probar la otra parte,
Pero la otra parte es inmediata por la linealidad, ¿no? Lo voy a poner aquí. Y por linealidad, pues F ya sería Darboux, Stilles, integrable. Bueno, es que ya no sé si lo quiero decir así. Bueno, sí. Ya lo escribí así. Ay, no sé si quiero borrar algo. Bueno, sí, Darboux Stilles integrable con respecto a B. Ay, chin. Con respecto a B menos F, ¿no? Esa es la linealidad de la integral de, bueno, de Riemann-Stieltjes, ¿no? Bueno, o sea, esto, acuérdense que como B y B menos F son funciones lineales, o sea, lo que escribí en negro es equivalente a que yo hubiera escrito, no sé, lo voy a escribir aquí en azul, nada más para... Esto es lo mismo que F es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a B y que F es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a B menos F, ¿no? Y este, el regreso, pues también es cierto, porque ya tenemos la linealidad, ¿no? Si uno supone en este momento que esta y esta son Riemann-Stieltjes integrable, entonces uno dice, ah, pues si tengo esas suposiciones, como yo sé que f se puede escribir así, la linealidad otra vez de la integral me dice que entonces f es integrable, ¿no? Entonces aquí lo pongo, la linealidad de la integral de Riemann-Stieltjes, la integral la linealidad me dice que entonces f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f mayúscula. Y entonces esa sería la prueba del teorema, ¿no? Sí. Y entonces si uno ya hizo todas esas observaciones, dice, ah, pues lo único que tengo que probar es lo rojo, ¿no? Y entonces, pues eso, vamos a lanzarnos a probar lo rojo. Todo el mundo hasta ahí va bien. Me regreso. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nadie? Díganme, porque si no, pues ya, todo bien, dice Montserrat. Muy bien. Entonces, Daniela dice que vamos bien. Perfecto. Y entonces, pues vamos a hacer la prueba de la afirmación roja, ¿no? Entonces aquí ponemos prueba de la afirmación encuadrada en rojo. Ok. Y entonces, pues vamos viendo. La prueba no es difícil, pero es un poco enredada. Espero que todo el mundo vaya más o menos siguiendo. Y entonces vamos diciendo, ¿no? Entonces tenemos por hipótesis que la función f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f mayúscula. Y entonces queremos demostrar que f es Darboux-Stieltjes integrable con respecto a b. Y por supuesto, para probar que algo es Darboux-Stieltjes integrable, o sea, para probar eso, nosotros sí tenemos un criterio, ¿se acuerdan? Ese criterio de los épsilons. Para toda épsilon podemos bueno, voy a recordar el criterio. Para toda épsilon tiene que existir una partición de tal manera que la suma superior menos la suma inferior sea menor que esa épsilon, ¿no? La diferencia de la suma superior menos la suma inferior sea menor que esa épsilon. Entonces vamos a usar ese teorema, ¿no? Y entonces, para usar ese teorema, pues empezamos diciendo, voy a empezar aquí diciendo, sea épsilon mayor que cero. Pero se me acaba de olvidar una observación que tengo que hacer antes, ¿eh? Observación. Aquí lo voy a poner arribita. B es la función esta de la variación total, ¿no? Y entonces vamos a hacer una observación. Si la variación total en B vale cero, entonces lo que uno puede decir, no sé si se acuerdan, pero la variación total es una función, bueno, aquí lo dije, ¿verdad? La variación total es una función no decreciente y en A vale cero. Si en B vale cero, entonces tiene que valer cero siempre, o en otras palabras, B es constante. De hecho, es la constante cero, ¿no?
pero no lo voy a decir, B es constante. Y si B es constante, pues entonces uno puede concluir, por lo tanto, pues cualquier función es Darboux-Stieltjes integrable con respecto a B. ¿Por qué cualquier función es Darboux-Stieltjes integrable con respecto a B? Acuérdese usted que para calcular la integral de Darboux-Stieltjes hay que calcular las sumas superiores y las sumas superiores con respecto, bueno, a esta función B, ¿no? Pero si B es constante, bueno, lo voy a decir así, a ver si sí queda claro. Si B es constante, aquí B es el que juega el papel de la alfa en esto, ¿no? Pero si B es constante, estos números siempre son cero, ¿no? Y entonces la suma superior y la suma inferior siempre me van a dar cero, no importa quién sea la función. Y entonces, pues la función va a ser Darboux-Stieltjes integrable con respecto a esa constante, y de hecho su integral va a ser igual a cero. No sé si ya lo habíamos observado antes, pero si no lo habíamos observado, pues ahora sí lo podemos observar. Si la función con la que estás integrando respecto a la que estás integrando es constante, pues su integral de cualquier función existe y de hecho es igual a cero, ¿no? Pero bueno, esa es una observación. Y entonces, como tenemos esa observación, vamos a decir, bueno, pues ese es el caso fácil, y entonces voy a suponer de ahora en adelante, entonces supongamos, para términos de la demostración, que la variación total desde A hasta B es un número positivo. Acuérdense ustedes que la variación es una función de hecho positiva, ¿no? Porque empieza en cero, es no decreciente y entonces tiene que ser positiva, ¿no? Entonces, o es cero o es mayor que cero, y entonces como el caso cero no nos interesa, pues vamos a suponer que es mayor que cero. Y eso es lo que debía haber dicho al principio, y ahora sí, me voy a tomar mi epsilon mayor que cero. Este, Acuérdense que yo sé que la función es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f, ¿no? Y ese Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f, no sé si se acuerdan, pero por definición era, si tú me das un número mayor que cero, yo puedo encontrar por ahí un número de tal manera y una partición de tal manera que suceden cosas. Lo voy a escribir, ¿eh? Entonces, ay, ¿cómo es eso? Creo que es epsilon entre 8, entonces. Lo voy a poner aquí. Para epsilon entre 8, que por cierto es un número más grande que cero, como la función f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f mayúscula, nosotros sabemos que existe un número r, ¿no? Por cierto, es la integral, ¿eh? Existe un número r, de tal manera, existe un número en r y existe una partición, ay, creo que le llamábamos p epsilon sobre 8, pero no le voy a poner nombre, mejor lo voy a dejar así. Existe una partición p del intervalo a b, de tal manera que para cualquier q partición del intervalo a b más fina que esta, P más fina es que sea así, más fina que esta P, se tiene que, ay, a ver si lo puedo decir bien, ah, el valor absoluto de la suma de Riemann, no sé si lo quiero poner así, bueno, sí lo voy a poner así. Espérenme un segundo, ¿eh? Para toda cosa se tiene que, este, bueno, lo voy a poner así, el valor absoluto de la suma de Riemann, y eso se escribe así, bueno, lo voy a escribir mejor así, a ver si nadie se enoja conmigo. De la suma de Riemann respecto a Q y F. Ay, ¿y quién me falta? Me falta la F chiquita.
Creo que así lo escribíamos. Menos la integral es menor que epsilon entre 8, ¿no? ¿Sí? Y aquí voy a poner, no sé si un paréntesis, pero mejor lo voy a poner por acá arriba, este, no sé, como una especie de recordatorio, nada más porque no quiero meter, ahorita no quiero meter como índices y ahorita se van a dar cuenta por qué, pero acuérdense que si tenemos una partición, del intervalo AB, y bueno, y queremos hablar de la suma de Riemann, bueno, y la partición tiene puntos x0, x1 y así hasta xn, entonces la suma de Riemann con respecto a P y luego F y luego F grandota no es otra cosa que la suma desde que y es igual con 1 hasta n de F evaluada en un punto xi y luego multiplicábamos por F de xi menos xi menos F. Es una especie de recordatorio, ¿eh? De xi menos 1. Y acuérdense que el xi era tomado en el intervalo xi menos 1, xi, ¿no? El xi, perdón, no sé qué dije, pero estoy hablando del xi, ¿no? Y para todo ahí el xi. Entonces ya no, la voy a abreviar porque ahorita no le quiero poner nombre a la Q, ¿eh? Entonces, esa es una cosa que tenemos, ¿va? Y la otra cosa que tenemos, a ver, eso es por un lado. La otra cosa que uno tendría que demostrar, a ver, vamos a ponerlo, voy a ponerlo así. Mm, así. Y entonces, por otro lado, y aquí voy a poner un dibujito, supongo. Este, aquí voy a poner menos, ay, aquí me falta, por otro lado, ching. Entonces me falta una cosa y entonces voy a decir lo primero eso. Por otro lado, como f es acotada, la f chiquita es acotada, existe un número m real de tal manera que para toda x en el intervalo AB, el valor absoluto de f de x es menor o igual que m, ¿no? Nomás es la función acotada. Sí, y entonces, pues yo creo que sí voy a hacer un dibujito aquí, nada más para no confundirme yo. Acuérdense que lo único que dice eso, esa afirmación que estoy poniendo ahí, es que si uno se fija en el intervalo que va desde m hasta menos m, la función queda atrapada ahí adentro, ¿no? Quién sabe cómo sea, pero la función queda atrapada ahí adentro, ¿no? Nomás para poner un dibujo para guiarme yo y que no me confunda. Chin, ya se me acabó la hoja, ¿qué voy a hacer? Bueno, ni modo. Y a ver, ahora, ahora observo, ¿se acuerdan que B de B de B es la variación total de F con respecto a B, ¿no? Ajá, con respecto a B, sí. Es así está definido B de B. Y acuérdense que este es un supremo, ¿no? Entonces, este es el dibujo que quiero hacer ahora. Por ahí están los reales. Y entonces por ahí está el, por ahí está el B de B. Aquí le voy a restar B de B menos epsilon entre 4m, que es un número positivo, por cierto. Y entonces uno dice, pues como este es un supremo, el B de B, y este es un número más chiquito que el supremo, entonces yo puedo encontrar aquí uno, uno en medio, de tal manera que, en el, que es elemento del conjunto del cual este es el supremo, ¿no? Y bueno, o sea, nomás hice ese dibujo para acordarme de dónde sale eso, pero lo voy a decir, o sea, existe un elemento en el conjunto del cual el B de B supremo que se queda ahí en medio.
Y si uno se acuerda de qué conjunto era el B de B supremo, era el conjunto de las variaciones, ¿no? En una partición. Entonces, lo que quiero decir en este momento es que si yo a este supremo le resto esto, yo puedo decir que, ajá, déjenme ponerlo, ahora sí voy a escribir lo que quiero decir. Este, a ver, entonces, como esto pasa, existe una partición que no sé cómo le voy a llamar P1, digámoslo así. P1, una partición del intervalo AB, de tal manera que se cumple la siguiente desigualdad. A ver si lo pongo bien. Este, bueno, tendría que poner en realidad B de B menos, bueno, este P, chin, y este P. Ay, este P también tendría que tener sus puntos y no se los quiero poner todavía porque no los quiero confundir. Sí, pero sí tenemos notación para eso, ¿se acuerdan? Que B de B menos epsilon entre 4m es menor estricto que este, ¿no? O sea, así denotábamos a este, ¿no? Sí, no sé si se acuerdan, pero era la diferencia, la suma de las diferencias de la función f evaluada en los puntos de la partición, bueno, las diferencias. Sí, todo el mundo se acuerda de este numerito. Ya no sé si debería yo de poner así como un recordatorio de quién es ese numerito por acá arriba, porque además ya no tengo espacio, pero esta es la suma de las diferencias de los valores de la F grandota en los puntos de la partición con valor absoluto. Espero que todo el mundo diga, sí, claro. Pero en realidad esta yo la quisiera escribir como así, a ver si lo puedo escribir. B es menor o igual que la suma de P1 más epsilon entre 4m, ¿no? Nomás estoy tratando de decir eso, ¿no? Bueno, ahora sí. Entonces me voy a llevar, voy a poner una hoja de más porque ya vi que en la que sigue tengo algo escrito. Y entonces me voy a llevar estos dos porque son los importantes. Que es una de las cosas que quiero que se cumplan, así nada más ay, ching, a lo mejor debía haberlo escrito en lugar de copiarlo. Lo voy a dejar por ahí. Chin, me lo llevé con unas cosas que no me quería yo llevar, pero bueno, ni modo. Y la otra, ¿no? A ver, entonces primero borro esto. Y la otra creo que la puedo escribir rápidamente, ¿no? La otra era, ya no me acuerdo cómo era B de B es menor estricto que la suma de P1 más epsilon entre 4m. Y ahora sí ahí les va, ¿no? Y esto de aquí arriba se cumplía para toda Q que refinaba P, ¿no? Y P era la primera partición de la que hablaba la definición de... Y ahora sí, lo que quiero decir es lo siguiente, a ver si todo el mundo me lo cree. Ay, déjenme pensarlo 2 segundos. Ajá, 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 ok. Déjenme pensarlo 2 segundos otra vez. Ajá, sí, ya lo voy a decir. Ahora sí. Este, ok, bueno, tengo que decir un par de cosas, entonces voy a hacer un par de dibujos aquí. Entonces, aquí estaba la integral, ¿no? La integral se llamaba R, y de hecho, la integral se llamaba R, y de hecho lo que estoy haciendo es poner aquí el intervalo R menos epsilon sobre 8 y R más epsilon sobre 8, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que si me tomo cualquier partición más fina que Q, pues o sea, la suma de Riemann va a caer ahí, ¿no? Ok, y entonces dices, pues ¿a quién te quieres tomar? Pues vamos a definir una partición y ya la vamos a fijar. ¿Cómo se llamará esa partición? Pues supongo que se va a llamar P2, ¿no? A ver.
Y entonces dices, pues me voy a tomar P2 igual a la P, que era con la primera que empecé, y luego a la P1, ¿no? Y fíjense que quiero decir dos cosas, ¿eh? Ya para P2, ya P2, ya la voy a pensar así, ahora sí, como X0, ya le quiero poner nombre ahora sí a esta. X1, X2 y así hasta XN, ¿no? Ahorita hago otro dibujito, pero quiero primero decir un par de cosas, ¿va? A ver si lo logro decir. Sí, ok. Y entonces dices, pues P2 en particular es más fina que P. Entonces debe de cumplir la desigualdad que está aquí arriba para P2, ¿no? Pero acuérdense que las sumas de Riemann también dependen de un punto que se tomó en cada uno de los intervalos de la partición, ¿no? Y entonces, a ver, voy a poner acá una cosa. Pongo P2 así y entonces voy a observar lo siguiente. A ver si me lo creen. Para toda elección que yo haga, sigma i y sigma i prima en el intervalo correspondiente xi menos 1, xi. O sea, lo que estoy tratando de decir es, ya me tomé una partición, fija la P2, y ahora voy a elegir puntos sigma i y sigma i prima en la partición. Y con esos yo puedo construir la suma de Riemann con respecto a Q, F, F y con respecto al sigma i, ¿no? Le voy a poner así. Y también puedo construir ahí no se llama Q la partición, disculpen ustedes, la partición se llama P2, ¿no? Y también puedo construir la misma suma de Riemann, bueno, no es la misma, es otra suma de Riemann, pero acuérdense que cuando estuvimos platicando de las sumas de Riemann, dijimos, pues en realidad las sumas de Riemann como que dependen de no solo de la partición, de la función chiquita y de la función grande, sino también dependen del punto, ¿no? Y habíamos dicho que la definición de integral nos decía que para cualquier elección, esos dos se quedaban ahí, ¿no? Y entonces uno dice, pues fíjate que si le ponemos pues un nombrecito, no sé, digo un colorcito, digamos que esta es azul y digamos que la otra es rosa, nada más porque está ahí el rosa. Entonces lo que me diría lo de allá abajo, P2 es más fina que P. Y entonces, si P2 juega el papel de Q en la desigualdad de arriba, yo sé que el punto azul va a caer aquí adentro, ¿no? El punto azul va a caer por ahí en algún lugar de este intervalo, quién sabe dónde. Y el punto rosa, o sea, este es también un número, pues el punto rosa también va a caer ahí en algún intervalo. Y entonces lo que yo quiero decir es, pues, como cuánto pueden distar estos dos, el azul del rojo. Pues el azul del rosa, a lo más que pueden distar, pues es lo que mide el intervalo, ¿no? Y el intervalo mide epsilon sobre 4, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que la diferencia entre estos dos, dista en menos que epsilon sobre 4. Y lo voy a escribir a ver si todo el mundo me lo cree. Acuérdense que ahora que ya tengo numeritos, no es otra cosa que la suma desde que y es igual con 1 hasta n de f evaluada en el xi y luego tengo que multiplicar ¿quién? Por f de xi menos f, china, aquí voy a poner una línea, de xi menos 1, ¿no? Este sería el de arriba, el azul. Y el de abajo sería la suma desde que y es igual con 1 hasta n de f del xi de f de xi menos f de xi menos 1, ¿no? Nomás estoy escribiendo las cosas para que todo lo que acabo de decir, lo que yo quiero concluir es lo siguiente, a ver si todo el mundo me cree, lo que quiero concluir es que la diferencia que hay entre el azul y el rosa es menor o igual que epsilon, es menor que epsilon sobre 4, pero el azul y el rosa lo puedo escribir de la siguiente manera. Ahí les va la escritura, a ver si es cierto. Es la suma desde que y es igual con 1 entre n. El FI está en ambos. El f de x, perdón, lo voy a escribir así. Es f de x, f de xi, que multiplica este monito, que multiplica este monito, y que multiplica el mismo monito, ¿no? Entonces las voy a juntar, las voy a factorizar,
Y entonces digo, pues yo puedo concluir que la diferencia de estos dos multiplicado por, por f de xy menos f de xy menos uno, eso es menor que epsilon sobre 4. Y esa sería mi primera desigualdad importante. ¿Todo el mundo hasta ahí me va siguiendo o no? Esa es la primera desigualdad importante y entonces la ponemos por ahí. Por otro lado, quiero hacer una segunda desigualdad importante. Voy a poner aquí pues una línea como para separar la idea. Fíjense que no sé si se acuerdan, pero hemos dicho que si bueno, nosotros sabemos que tengo toda esta desigualdad, ¿no? Y sabemos que, no sé si se acuerdan, pero lo dijimos varias veces cuando estábamos viendo variación acotada, que si uno hacía una partición más fina, la suma como que iba subiendo, ¿no? Si eras más fina, iba subiendo y lo usamos varias veces. Y entonces, si yo utilizo una partición más fina que P1, esta desigualdad se sigue cumpliendo, porque, o sea, la suma de P1 es menor o igual que la suma de Q si Q es una partición más fina que P1. Eso lo usamos varias veces y lo dijimos, espero que todo el mundo más o menos se acuerde. Y entonces digo, pues si se vale para P1 esta desigualdad, pues también se vale para P2. Y entonces voy a escribir lo que sería esa desigualdad para P2, ¿no? Y entonces lo pongo aquí también. Tengo la siguiente desigualdad. Y ahora sí voy a escribir lo que significa esa suma, ¿no? Tengo que la variación total de la función f mayúscula desde A hasta B es estrictamente menor que la suma de Q sería, ¿no? Pero así ya voy a escribir qué significa la suma de, perdón, de P2, ¿no? Si quieren, lo primero lo escribo así para que nadie se confunda y digan, sí, es que como es más fina la P2, pues eso se vale. Pero ahora voy a escribir bien, ¿no? Voy a escribir la suma desde que y es igual con 1 hasta n. Y si uno se acuerda, era evaluar en valor absoluto, evaluar la f mayúscula en el extremo derecho menos el extremo izquierdo, ¿no? Y entonces ahí tengo otra desigualdad importante. Entonces, BB es menor que esto más epsilon entre 4. Y ahí están mis dos desigualdades importantes de ahorita, y entonces las voy a poner en algún color, no sé, pues lo voy a poner en naranja porque no se me ocurre otro color de otro. Ya. Ok, espero que todo el mundo hasta ahí no se haya perdido. Nomás estoy preparando el camino para probar que la función es integrable. Y a ver qué alcanzamos a hacer, ¿no? Ahora sí, ya yéndonos hacia la integrabilidad de la función, acuérdense, espero que todo el mundo recuerde qué es lo que queremos probar. Lo que queremos probar es que la función es integrable con respecto a b, ¿no? Entonces me voy hacia allá, y entonces, no sé si se acuerdan, pero empezamos con una epsilon mayor que cero, y yo lo que quiero dar es una suma, perdón, una partición de tal manera que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon. Ok, sí. Y entonces, ahí va. ¿Listos? Ok. Pues el candidato natural es, considere, pues P2, ¿no? Ese es como el candidato natural. Esa es mi partición. Y yo digo que esa es la que va a cumplir. Uy, a ver si es cierto. Y entonces, a ver, ahí va. Primero voy a decir que uno puede escribir, bueno, yo lo que quiero acotar es la suma superior de f, bueno, creo que lo escribí así, de p, f con respecto a f, menos la suma inferior de p, f con respecto a f. Y entonces escribo qué significa eso, ¿no? A ver, si ya con P2, aquí es P2, P2, P2.
Ya con las notaciones que tenemos, esto es la suma desde que y es igual con 1 hasta n del... Espero que todo el mundo se acuerde de esto. Era mi menos mi, que era el supremo y el ínfimo de los valores en el intervalo correspondiente, y luego uno tenía que multiplicar por f de x y menos f de x y menos 1. Esa era la suma superior menos la suma inferior. Y yo quiero mostrar que eso es menor que epsilon. ¿Ok? Y entonces el truco es el siguiente. Entonces, pues esto lo voy a escribir mejor así. Ay, ya no sé si quiero decir algo más o no, pero lo voy a escribir así y ahorita digo de dónde salió la escritura, ¿eh? Lo voy a escribir como la suma desde que i es igual con 1 hasta n de m, ay, ¿cómo lo escribo? Mi menos mi, y todo esto lo voy a multiplicar por f de xy menos f de x y menos 1. Y yo creo que aquí debería yo de poner un paréntesis cuadrado en algún lugar. Entonces voy a ponerlo rápidamente. Ay, ching, qué feo me quedó. Voy a ponerlo rápidamente aquí. Ajá. Este por este. Ajá. Ahí no he hecho nada, ¿eh? Ese es nomás el primero. Y luego le voy a restar. Le voy a restar. Ujú, ujú, ujú. Ajá, este de acá. Ay, ¿cómo es esto? Sí. Este F, ay, es que es F mayúscula. F mayúscula de X y, el valor absoluto, por cierto, de F menos F de X y menos 1 en valor absoluto. Ahí está, cierro el paréntesis cuadrado, creo que ya está. Y eso, si se fijan, cuando yo multiplico cuando yo multiplico este por este, me da pues este por este, ¿no? O sea, me dan los de arriba. Y le estoy poniendo este por este, ¿no? ¿Sí? Este, y entonces, pues dices, pues nada más, porque si le sumaste algo, pues para que se conserve la igualdad, pues en este caso se lo restaste, para que se conserve la igualdad se lo tienes que sumar, ¿no? Y entonces aquí me haría falta esto, ajá, y luego me quedaría mi menos mi, y voy a escribir muy chiquito y espero que nadie se moleste conmigo por el valor absoluto de f de x y menos f de x y menos 1 con valor absoluto. Y en realidad, pues dices, ay, pues te estás haciendo medio menso, ¿no? Nada más estás diciendo que pues le sumas y le restas algo, o sea, le estás sumando un cero, ¿no? Sí, los de cálculo dicen, súmale un cero, ¿no? Y ya se nos va a acabar la clase, a ver qué tal lo hacemos, pero ya que observaste esto, la estrategia es la siguiente. La estrategia es la siguiente. Pues fíjate que lo que voy a demostrar es que este de aquí, espero que se alcance a ver lo que quiero decir, que este es menor que epsilon sobre 2. Eso es lo que hay que demostrar, ¿eh? Por demostrar, por supuesto, no lo hemos demostrado. Y por demostrar, le voy a poner otro color, nomás para que cuando lo diga después todo sea más fácil, por demostrar que este también es menor que epsilon sobre 2. O sea, aquí por demostrar, ¿no? Si yo lograra demostrar que estos son menores o iguales que epsilon sobre 2, ya acabé, ¿no? Porque entonces la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon, ¿sí? Y entonces la estrategia es pues, agarrar lo azul, demostrar que es menor que epsilon sobre 2, agarrar lo verde y demostrar que es menor que epsilon sobre 2. Y entonces, este,
pues hay uno que es muy fácil y yo creo que vamos a tomarnos estos minutos para demostrarlo, ¿no? Entonces, el que es muy fácil es el azul. Y entonces vamos a hacer el azul en la siguiente página. Ay, a ver si lo logro decir en estos minutitos. El azul, ¿no? Nomás para poner así el azul. O sea, quiero demostrar el azul. Quién sabe qué era eso. Y entonces lo voy a escribir rápido. O sea, el azul, pues, era la suma desde que y es igual con 1 hasta n de mi menos mi que multiplica, aquí había el paréntesis cuadrado, y había aquí ay, ¿cómo era? La diferencia de f de x y menos f de x y menos 1, ajá, así, y luego menos el valor absoluto de f de x y menos f de x y menos 1, ¿no? Ese era el azul. Ya lo escribí. Y entonces, eso es, ay, aquí cerré el paréntesis, supongo que tengo que cerrar el paréntesis cuadrado. Ahí está. Y eso es menor o igual, lo voy a poner por acá, eso es menor o igual. Acuérdense que la f, chin, ya no sé dónde lo puse, por hasta acá, ¿verdad? La f estaba atrapada entre menos m y m. No habíamos dicho aquí que esto significaba nada más que la función se quedaba atrapada en esa franja, ¿no? Y entonces lo que quiero decir acá es, pues esto es menor o igual, este numerito de aquí, lo más que puede valer es 2m, ¿no? Lo más que puede valer es 2m, entonces yo lo cambio el primero por 2m, ¿no? Y luego me quedaría, pues ya, ¿no? O sea, cambio por 2m, es un factor común y lo saco afuera de la suma, ¿no? Espero que nadie se moleste conmigo. Y entonces nada más me quedaría dentro de la suma, me quedaría esto, ¿no? Paréntesis cuadrado, f grandota, es f mayúscula, de xy menos f de xy menos 1 y menos la otra, ¿no? Menos, ay, chin, ya ven, ya lo hice todo mal y nadie me dijo nada. Qué mala onda, ¿por qué no me dicen nada? ¿Qué quería yo demostrar? Ya ven qué mala onda, no me dijeron que estaba todo mal. Ah, a ver, voy a ir contestando las preguntas porque parece que no les hice caso y por eso no me dijeron que iba mal, ¿verdad? La suma rosa y la suma azul no son iguales porque la escribí mal. Digo, o sea, no, bueno, así como están escritas sí son iguales, pero yo lo que quería decir es que una es con la prima y otra es sin la prima, ¿no? Y entonces, o sea, no importa la elección de los puntos, yo puedo decir, o sea, la suma de Riemann se mete dentro del intervalo y entonces una yo la quería poner con la prima y la otra la quería poner sin la prima. Eso es para recordar que, bueno, para decirles que sí, que falta una prima. Ok. Y entonces Rubén ya nos dijo que lo que queríamos demostrar era que la función era integrable con respecto a b. Entonces lo que yo quiero aquí poner, y ya con eso yo creo que no vamos a decir nada más, todo lo escribimos mal porque de hecho lo que uno quiere poner es aquí la b, ¿no? Y aquí la b, y en todos lados donde estaba la f grandota, uno quiere poner la b, ¿no? Entonces aquí pondremos la b, aquí la b, y aquí la B, porque eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Y ahora sí, lo que quisiéramos poner, bueno, ahí, hasta ahí voy bien, y entonces ahora sí aquí tendría que poner la B, porque no le estoy cambiando nada, aquí tendría que poner la B, y entonces el truco, de hecho, es aquí pones la B, aquí pones la B, y aquí sí pones la F porque la F es de variación acotada, y entonces, pues ya, esos son los errores que teníamos, ¿no? O sea, B, B,
BB, porque con la que tenemos controles de la F, por eso la estamos metiendo ahí adentro. Y entonces cuando nos pasamos para acá, aquí debería de ser B, aquí debería de ser B, y en la otra parte, pues sí debería de ser F, ¿no? Y entonces aquí debería de ser B, y aquí debería de ser B también, y en la otra parte, pues ya debería de ser F, F mayúscula, ¿eh? F mayúscula. F de X y menos 1, valor absoluto, y cierro el paréntesis cuadrado. Y de hecho voy a decirlo rápidamente porque creo que sí me da tiempo. Aquí ponemos 2m. ¿Alguien me puede decir, bueno, y estas dos sumas, pues se pueden poner, o sea, a ver, ya no lo voy a describir, pero esta suma, pues se puede poner la suma de esta menos la suma de esta, ¿no? Pero alguien me puede decir qué pasa con esta suma de aquí. Esto también ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Aquí nos quedaría el primero menos, digo, perdón, el segundo menos el primero, bla, 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 más. Esto es como una suma telescópica y entonces se eliminan todos, excepto el último que se llama B de B y el primero que se llama B de A. Pero de hecho, de una vez voy a decir que este de aquí no cuenta porque este de aquí es un cero, ¿no? Este cero, por definición, ¿no? Entonces se va. Y entonces eso es lo único que me queda de la primera suma de aquí. De la primera suma, o sea, cuando sumo esto, así bueno, debería poner así como un paréntesis cuadrado, ¿no? De la primera suma me queda esto. Y de la otra, pues me quedaría la suma desde que y es igual con 1 hasta n del valor absoluto de f de xy menos f de xy menos 1. Pero esta, no sé si se acuerdan, que sí la tenemos acotada, ¿no? De hecho, esa, este, pues ¿cuánto es? Ah, pues de hecho, esto de aquí adentro, si se fijan, esto de aquí adentro, lo voy a poner de una vez, esto de aquí adentro es exactamente lo que nosotros sabemos de esta desigualdad, ¿no? Es B de B menos esto, eso es menor o igual que, bueno, por esa desigualdad que acabo de decirles, eso es menor o igual que 2m, y eso azul lo puedo cambiar yo porque había dicho, ya se me olvidó, lo paso del otro lado, lo puedo cambiar por epsilon entre 4m, ¿no? De hecho, aquí es un menor estricto, lo cambio por epsilon entre 4m y eso es exactamente epsilon entre 2. Y esa sería la prueba de la primera desigualdad y acabé exactamente en tiempo. este, es la variación de A a B. Ya no sé qué me preguntó Rubén, pero es la variación de A a B. Ah, sí, la variación de A a B. Lo que supongo que me estaba diciendo que esto de aquí adentro, esa suma telescópica, solo es la variación de A a B. Y bueno, ya vieron por qué quería yo esa desigualdad importante número 2 para que me quedara que lo azul es menor que epsilon sobre 2. Chin, pues me volví a equivocar, disculpen ustedes, aquí se me pasó, no sé por qué se me pasó, pero pues ya está, la prueba de lo azul, ¿no? O sea, ya probamos esta de aquí. Nos falta probar esta de acá y pues supongo que eso lo dejaremos para la siguiente clase. Voy a dejar de grabar para los que se quieran ir, ya se tengan, para los que se tengan que ir, ya se vayan.